Bien, en este caso les voy a comentar brevemente cómo determinar la convergencia o la divergencia de una serie numérica utilizando el criterio del cociente. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, cuando a mí me dan una serie numérica y me piden determinarle la convergencia o la divergencia, si es una serie numérica que no es, por ejemplo, como una geométrica o una telescópica, para las cuales ya uno puede hacer un análisis más directo, ¿verdad? A partir de ciertas características, pues tenemos que utilizar los criterios. Y en este caso, el criterio del cociente puede ser utilizado en esta serie porque tenemos presencia de dos tipos de expresiones que se adecuan mucho a este tipo de criterio, como son potencias, el 2 a la n, y también tenemos factoriales. Nada más que aquí no tenemos el n factorial que usualmente se pone o n más 1 factorial, sino que tenemos un 2n más 1 factorial. Eso significa un factorial de un número impar. Entonces ahí va a cambiar un poquito a la hora que cambiemos o de que hagamos el planteamiento correspondiente al término consecutivo, porque ya van a ver ustedes qué va a suceder. No se los voy a adelantar de una vez. Antes que nada, recuerden que cuando se va a aplicar este criterio, pues tenemos que determinar quién es el término general de esa serie, que sería en este caso pues esta fracción que tenemos acá, y a partir de eso determinamos su término consecutivo, es decir, el b sub n más 1, que recuerden que no es sumarle un 1 a cada n necesariamente, sino que es reemplazar cada n por n más 1, entonces esta n se cambia por n más 1, visualmente se ve como si le hubiéramos sumado 1 más 1 a la n, en este caso sí se da esa coincidencia, pero en este caso tienen que tener cuidado porque acá el típico error es decir que el término que seguiría es 2n más 2, porque uno siempre cree que el término consecutivo siempre va a ser un 1. Y en este caso hay que tener presente que la expresión 2n más 1 significa números impares. Y los números impares, como ya se ha visto con sucesiones previamente, ¿verdad? El patrón que llevan es de 2 en 2. Entonces el término consecutivo de 2n más 1 no es 2n más 2, sino que tiene que ser dos números más. Es decir, que en vez del 2n más 1, ya no va a seguir 2n más 2, sino que va a seguir 2n más 3 factorial. Entonces, por esa razón ustedes ven aquí un 2n más 3 factorial y no un 2n más 2. Y hay que tener presente otra cosa, que cuando ya vayamos a hacer el límite del cociente, ¿verdad? Del término consecutivo entre el término original, pues esta expresión de acá, yo no la voy a poner así como viene, sino que la voy a simplificar en el entendido de que voy a mantener la potencia, y esto lo voy a simplificar de esta manera. Y ojo que aquí, repito, sí, van de 2 en 2, pero por eso, para que esto se pueda descomponer de manera que me apareciera el 2n más 1 factorial que tenemos en nuestro término y se lleguen a cancelar, pues tengo que tener presente lo siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen, vamos a verlo aquí en otro color, si ustedes, por ejemplo, tienen 4 factorial, eso es multiplicar los números del número 4. Hagámoslo con un impar, porque estamos trabajando con impares, hagámoslo con 5 factorial. Entonces era multiplicar desde el 1 hasta el 5. El 3 factorial sería multiplicar nada más del 1 al 3. Entonces ustedes ven que básicamente el 5 factorial sería multiplicar estos 3, que son estos de abajo, es decir, 3 factorial por 4 por 5. Entonces efectivamente puedes componer este número factorial en el número tal cual como viene, el 5, luego su predecesor que es el 4 y ya luego el factorial del que está 2 unidades atrás. Entonces exactamente lo mismo hicimos a esto. Para que entonces yo pueda hacer una simplificación, lo descompuse de manera que fuera el 2n más 3 y aquí me hubieran quedado 2n más 2 factorial, me hubieran quedado todos los números desde el 2n más 2 hasta el 1 hacia atrás, o desde el 1 hasta el 2n más 2, como usted lo quiera ver, y eso hubiera sido 2n más 2 factorial, pero yo tengo que volver a descomponer eso como el 2n más 3 que ya puse, el 2n más 2 simple y el 2n más 1 factorial, para que efectivamente a la hora que yo haga extremos por extremos y medios por medios, pueda cancelar este extremo con este medio. Y ya con eso, pues el resultado va a ser lo que vamos a obtener aquí arribita. Que haciendo un poquito de simplificación, nos va a dar lo siguiente. Bueno, aquí de una vez, si ustedes lo prefieren, antes de hacer extremos por extremos y medios por medios, se van a dar cuenta que la simplificación de estas dos potencias, esta que es extremo y esta que es medio, me va a quedar 2, porque conservo la base que es el 2 y el resto de los exponentes. Aquí tengo n más 1 y tengo n, la diferencia entre los exponentes es un 1, entonces justamente me va a quedar 2 a la 1. Vamos a ponerlo así de una vez, para que sea un poquito más sencillo. Entonces me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de, ya dijimos que este multiplicaría este, que ya se simplificó, y vamos a ponerlo todo completo, no importa, aunque ya dijimos en qué va a resultar la simplificación. Y este que ya se eliminó no se pone, nada más se pondría 2 a la n por los otros dos factores, 2n más 2 y 2n más 3. Esto se simplifica, se preserva la base que es el 2, se restan exponentes. Tengan siempre presente las leyes de potencias. Las leyes de potencias es algo que se aprende de la secundaria y durante todos los años, séptimo, octavo, noveno,
décimo, quinto año de colegio, y inclusive en la universidad la gente presenta problemas con el manejo de las leyes de potencias y por eso se dificulta mucho el aprendizaje de muchos conceptos, porque es algo que lo han visto durante muchos años, pero no le dan la importancia de aprenderlo de forma permanente y por eso a veces salen las dificultades. Entonces, que en este caso eso no represente un obstáculo para ustedes, ¿verdad? Siempre tener todas estas propiedades, como las leyes de potencia, leyes de logaritmos, todo eso a la mano, porque en cualquier momento se puede utilizar. Cualquier cosita que a usted se le olvide puede ser usada en su contra. Entonces, tengan eso siempre muy presente. Entonces, me va a quedar, bueno, aquí de hecho voy a hacer algo, ya voy a quitar el valor absoluto, porque nosotros aquí estamos trabajando con puras expresiones que tienen solo números naturales y que son positivas, no hay ningún signo negativo por ninguna parte. Entonces, ya el valor absoluto realmente no está haciendo ninguna función. Entonces, vamos a bajar solo el 2 que queda arriba, y aquí abajo pueden hacerse varias cosas. Si usted quiere puede desarrollar esto, o puede haber sacado un 2 de factor común y eliminarlo por el de arriba. Ahí lo primero que se le ocurre entre todo, quedaría 4n cuadrado distribuyendo, más 6n, pero aquí hay que sumarle otros 4n, entonces los 6n de multiplicar estos dos con el 4n de aquí sería un 10n, y por último 2 por 3 que sería 6, entonces nos está quedando una constante entre un polinomio de grado 2, cuando la n tiende al infinito, pues el polinomio también se va a hacer un número cada vez más grande, se va a hacer infinito, entonces al quedarme constante entre infinito, esto me va a tender a 0, y eso significa que es menor que 1, recuerden que en este criterio del cociente, o criterio de la razón, como le llaman, si el valor del límite, quise decir, nos da un número entre 0 y 1, pudiendo ser el 0, pero no el 1, en este caso nos dio el 0, pues la conclusión que vamos a tener es que la serie va a ser convergente. Y ese sería el resultado al que nosotros tenemos que llegar. Entonces, vean que en resumen, lo que hay que hacer es, por supuesto, ¿verdad? Para poder hacer el cociente tengo que identificar muy bien el término general de la serie y a partir de eso yo tengo que decir quién es correctamente el término consecutivo para poder hacer el cociente, para poder hacer la división, simplificar y calcular el límite también utilizando propiedades conocidas, porque ya estos límites, cuando la n tiende al infinito, son límites que se estudian en un curso previo, un curso de cálculo 1, un cálculo diferencial. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta este tipo de propiedades para que el cálculo del límite pues salga de una forma muy sencilla. Entonces con esto espero que les ayude a comprender el tema con ejercicios sencillitos como este, ya luego otros un poquito más complejos. Y más adelante espero poder darles otro video donde también analicemos, aparte del criterio cociente, lo que sería el criterio de la razón excesiva. Nos vemos.